If you're new with us, we are working our Si way eres nuevo con nosotros, estamos estudiando el Evangelio de Lucas verso por verso y hoy venimos al capítulo 6, verso 12. Vamos a orar primero. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Today you would give us Oramos que hoy nos des hearts corazones blandos para recibir tu palabra, bear fruit para in our que lives. produzca fruto en nuestra vida. Mere Venimos hoy hear your word, no solo para escuchar tu palabra, sino para vivirla, doer of it. para ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Así que danos oídos para oír y danos una voluntad para inclinarnos hacia tus caminos. Como dice el salmista, enséñanos tus caminos. Ayúdanos a caminar en tus caminos. To receive your word, knowing that Ayúdanos a recibir tu palabra para saber que viene de nuestro Padre. Y nuestro Padre no nos disciplina con, ah, 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 con una vara, sino con su amor. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. this is one of the weeks we could all walk out of church Bueno, and say, esta es una de las semanas cuando salimos de la iglesia y decimos, wow, qué gran sermón. because we're going to look at Y digo eso porque vamos a ver el sermón de Jesús, chapter 6. tal como lo registra Lucas aquí en el capítulo 6. Pudiéramos decir que por las próximas 3 semanas vamos a hacer eso. Vamos a ver lo que se llama el sermón en la llanura. Ah, es como una pequeña serie dentro de una serie. Porque ya vimos el sermón de Jesús en Nazaret en Lucas 4 y tuvo un gran impacto de tal manera que lo querían lanzar por un precipicio. Lo llamamos un sermón que mata, ¿no? Y aquí, en este texto, Cristo está predicando a sus discípulos y también fue un sermón revolucionario. Lo que Cristo enseña aquí esencialmente es que hay un gran costo al seguir a Jesús, pero también un gran consuelo y una gran bendición. Seguir a Cristo siempre vale la pena. Esencialmente le dice a sus discípulos en este sermón que hay gente que o sufre por su causa y son bendecidos o viven para sí mismos y llegan a un final infeliz. ¿Cuál de esos dos quieres ser tú? Ahora, este sermón, a diferencia del sermón en Lucas 4, no nos dice cómo entrar al reino, sino lo que se espera de aquellos que han entrado al reino. Lucas 4 es acerca de cómo Jesús solo nos libera, nos salva, es acerca de su gracia. Ese es el sermón en Lucas 4. Ahora, el sermón en Lucas 6 es cómo la gente vive, cuáles son las éticas del reino, cuáles son las marcas prácticas en el cristianismo que debería ser desplegada delante de la comunidad de la fe llamada la iglesia. Jesús está sentando las bases de lo que sería la nueva comunidad llamada iglesia. Ahora, notamos algunas similitudes entre el sermón del monte en Mateo y este sermón aquí en Lucas. Mucha tinta se ha gastado escribiendo acerca de esto y yo no voy a entrar en ese debate hoy. Pero es posible que Lucas simplemente está dando un resumen del mismo sermón. Pero yo pienso que lo más probable es que esto es una ocasión diferente y por tanto hay algunas diferencias, diferentes énfasis, como vamos a ver, como Cristo, como la mayoría de los maestros en ese tiempo, hablaría de los mismos temas en diferentes ocasiones. A lo mejor si tú has ido a otra iglesia, tú escuchas algo que tú has escuchado aquí en esta iglesia. Porque si es verdad, pues vale la pena repetirlo. Ahora, antes de entrar al sermón, vemos el escenario y la preparación. Primero, la selección de los apóstoles. Y luego vamos a ver que él ministra a las multitudes. Entonces, primero, Cristo selecciona a los apóstoles. En el verso 12, Lucas nos dice que Jesús pasó toda la noche en oración a Dios. Ahora, a través del Evangelio de Lucas vemos que la oración de Cristo es desplegada de bastante importancia. Y aquí Cristo se lanza una noche larga. A lo mejor tú te has lanzado algunas de esas noches largas, ¿no?
A lo mejor no para orar, sino para ir a una fiesta. Y bueno, eso no es lo que estamos hablando aquí, eso es del diablo. O a lo mejor has hecho eso cuando estás estudiando y tienes un examen final y no has estudiado en todo el semestre, entonces quieres estudiar toda la noche el día anterior. Cristo se lanza una noche larga y no te voy a dar un reporte biográfico de cada apóstol aquí, pero creo que hay algunas cosas que son importantes mencionar. Cristo selecciona 12 apóstoles y eso es importante porque Él ancla su decisión en la historia de Israel. Él está trayendo un nuevo pacto, pero hay continuidad con lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahora se llaman apóstoles. Eso quiere decir un mensajero, alguien que tiene una comisión, o se puede usar como una forma más formal, ¿no? Una manera más formal como se usa aquí. Esto es un ministerio único a través del libro de los Hechos. Lo otro que vemos aquí es que Simón Pedro juega un papel importante de liderazgo, clave. Y es una figura importante, como sabemos, en la historia de la iglesia. Vemos sus cartas en 1 y 2 de Pedro. También se menciona Judas, el traidor, al final. Siempre se menciona al final de la lista. Cristo le da un apodo a Pedro, Petros. Y esto se va a convertir en una producción de su futuro, aunque tendrá momentos difíciles. El hermano de Pedro, Andrés, se menciona, y luego otro par de hermanos, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan son este tipo de trío del círculo cercano al Señor Jesús. Juan y Pedro causaron estragos en la comunidad judía porque no tenían una educación formal. Nada más habían estudiado en YouTube. Felipe es de Bethsaida, el lugar de nacimiento de Pedro y de Andrés, y vemos que él siempre en el Nuevo Testamento está apuntando a la gente hacia Jesús. Él jugó un rol importante en la alimentación de los 5,000. En Juan 12, él quiere que los griegos vean a Jesús. Él es el que le pidió a Jesús en Juan 14, muéstranos al Padre. Bartolomé es un apellido y probablemente es la misma persona que Natanael, que se menciona en Juan capítulo 1. Y ya vimos acerca de Mateo o de Leví, que era un despreciado recaudador de impuestos que trabajaba para los romanos. Y tenemos a Tomás, que es famoso por su duda sobre la resurrección, pero luego creyó, se convirtió en ejemplo para nosotros con esa confesión en Juan 20 y dijo, mi Señor y mi Dios. La tradición nos dice que se fue a la India como un apóstol. El siguiente, Santiago, es el hijo de Alfeo y no sabemos nada de él. Lo que ilustra para nosotros que la iglesia ha sido bendecida a través de su historia con personas desconocidas, gente que no tenemos idea de quiénes son, pero nos paramos sobre sus hombros hoy. Simón, el celotes eran activistas políticos que se oponían a Roma y no sabemos si técnicamente formaba parte de este grupo, pero esto era un término político, así que tenemos razones para creer que Simón era muy opuesto a Roma. Y luego tenemos a Judas, el hijo de Santiago, y este es casi con seguridad el Tadeo de Mateo y de Marco. Y finalmente tenemos a Judas Iscariote, a quien Lucas añade el que se convirtió en el traidor. Y no leemos su historia hasta Lucas 22. Esto es simplemente una pequeña sombra de lo que ha de venir. Y la inclusión de Judas nos recuerda que esto no era una sociedad perfecta, utópica, que Cristo seleccionó. Esto es un grupo de personas y del cual Judas se convirtió en traidor. Ahora quiero que vean algunos principios, 5 aquí. Primero, la importancia de la oración. ¿Por qué Cristo pasa toda la noche en oración? Creo que hay 2 razones. Primero, tenemos una historia de conflicto y esto puede que causó gran carga en Cristo y entonces Él quiere buscar al Padre para soportar
a la cruz. Él no va a ir a la cruz sin oración. Él fue en oración. Pero más aún, creo que es importante porque Él va a tomar una decisión que va a impactar la historia humana, la selección de los apóstoles. Jesús, como dice algo, tenía un proyecto a largo plazo llamado la iglesia. Entonces, hoy nosotros estamos aquí en parte porque Cristo oró y buscó la voluntad del Padre. Y es significativo que el Hijo de Dios pasó toda la noche en oración antes de una decisión, toda la noche en oración para buscar gracia. Literalmente, el texto se pudiera leer en la oración de Dios. Eso no tiene significado, ¿no? Pero en la oración de Dios, o sea, no solamente oración a Dios, sino oración en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces, si el Hijo de Dios prestó tanta atención a la oración, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? ¿Necesitas tu gracia para soportar? ¿Necesitas discernimiento? Yo sé que yo sí. El segundo principio es el poder transformador de Cristo. Cristo selecciona personas ordinarias. Esto no son la gente que la mayoría de la gente seleccionaría. Él no fue a Jerusalén, no fue al centro de Roma. Él fue a algunos pescadores, a un recolector de taxes. Cuando la gente selecciona los jugadores profesionales de deporte, ellos seleccionan a los mejores. Pasan todos estos exámenes. Cristo selecciona a unos pescadores, un celote y un recaudador de impuestos. Y Cristo los transforma y los cambia. Estas son las buenas nuevas. Piensa en Jesús, en Pedro, Santiago y Juan. Cuando los samaritanos no se arrepienten, Santiago y Juan dicen, vamos a quemarlo, vamos a lanzar fuego del cielo. Y Cristo dice, y Juan dice después, debemos amarnos unos a los otros. ¿Cómo vas de bajar fuego del cielo a amarnos los unos a los otros? Cristo los transforma. Ahora nombramos hospitales con estos nombres, ciudades. Esto es lo que hace Cristo. Agarra a esos hombres y los transforma en gentiles, santos. Él toma a hombres ordinarios y los usa como sus embajadores en la tierra. Y el Nuevo Testamento no nos oculta sus debilidades y sus pecados. Y aún en eso hay gran ánimo y esperanza, que Dios sigue usando personas con debilidades como nosotros. Ahora, lo tercero que vemos aquí, el tercer principio, es que la maravilla de la unidad centrada en Cristo. Como un tipo que odia a Roma, un celote, y un recaudador de impuestos para Roma pueden estar en un mismo equipo. Eso es imposible, ¿no? Es como... tenemos aquí una imagen. No solo esto, pero el recaudador de impuestos recauda impuestos de los pescadores. Y aquí tenemos una gran imagen de lo que pasa en el Evangelio. Esta es la esperanza de la reconciliación para todas las razas, los grupos étnicos, las clases. Es en Cristo que trae a los celotes y a los pescadores y los trae juntos y los hace, como dice Pablo, un nuevo hombre. Trae paz donde había hostilidad. Ahora, cuarto, vemos también aquí el peligro de la proximidad. Vemos esto de la historia de Judas. Proximidad a Cristo no significa que tú eres un seguidor de Cristo. Si tú estás cerca de la iglesia, la pregunta es si estás en Cristo. Judas tuvo el acceso al mayor maestro y el mejor ejemplo de la historia del mundo y lo traicionó. Entonces debemos tomar nuestra fe personalmente y seriamente. Y si tú eres un estudiante y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, pero estás alrededor de la enseñanza de la iglesia, toma atención de esta historia de Judas. Pero no tienes que ir en ese camino. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios, pero nosotros debemos responder a la palabra de Dios. No puedes depender de la fe de tus padres. Tienes que
ser dueño de esta fe tú mismo. Está en Jesucristo. Y por último, quinto, aprendemos de esta historia aquí también el misterio de la providencia. El misterio de la providencia. Es increíble que Cristo oró toda la noche y aún así escogió a Judas. Y tú piensas a lo mejor, bueno, no oró muy bien. A lo mejor debió orar 2 noches en vez de una. Pero vemos que aquí la oración es el acompañante misterioso de la providencia de Dios. La oración de Cristo no paró las acciones de Judas. Y las acciones de Judas no pararon la voluntad de Dios. Sí, oramos y confiamos en la providencia de Dios. Pero orar no significa que todo va a salir bien. Confiamos en Dios. Y la providencia de Dios no significa que no oramos. Sí oramos. Y vemos ese principio aquí en este parágrafo. Ahora, ese es el primer párrafo. Segundo, vemos aquí el ministerio de Cristo. Y vemos que hay un número de personas, ¿no? Están en una llanura, por eso lo llamamos el sermón en la llanura. Y dice que hay una multitud de personas que venían. Gentiles vivían ahí, todo tipo de personas. Y vemos aquí el ministerio de Jesús se está expandiendo. Tienes a los apóstoles, tienes a algunos que son discípulos, o sea, personas que de entre sus seguidores, y tienes esta muchedumbre que vienen a escucharlo y a ser sanados. Vemos aquí el ministerio de Jesús de enseñar, de sanar y de liberar. Y ese ministerio estaba proveyendo de verificación mesiánica, es decir, que decía al mundo, el Mesías está aquí, el Mesías ha llegado. Vemos su compasión hacia la gente. Jesús no usó su poder para oprimir, sino para sanar. Él no usó su poder para herir, sino para liberar. Entonces, al ver ese sermón, debemos ver el carácter que está debajo del sermón. Es su compasión, es su poder. Ese es el Mesías llevando su palabra a los discípulos, que es lo que vemos ahora. La formación de los discípulos. La primera parte de este sermón involucra estas bendiciones y ayes, ¿no? Él declara primero la gracia y la bendición de Dios a los que le siguen. Y esto es lo que significa vivir tu fe. Entonces tienes 4 bendiciones seguidas de 4 ayes, lo que llamamos ayes. Algunas traducciones dicen, en vez de ay, dicen, qué terrible para ti, qué terrible existencia es estar en esta posición. Entonces, notamos que estas bendiciones son bastante intuitivas, ¿no? No son intuitivas. Si tú eres pobre y eres triste, eres bendecido. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero él no está diciendo que ser pobre es ser feliz. El contexto es dirigido a los discípulos, o sea que no son los pobres en general o los hambrientos en general, sino para aquellos que están en Cristo y están en estas realidades. ¿Ok? Nota que dice en el verso 22 que si desechan nuestro nombre como por causa del Hijo del Hombre, por causa del Hijo del Hombre. O sea, si tú eres un discípulo y eres pobre, si tú eres un discípulo y tienes hambre, si tú eres un discípulo y lloras y estás enfrentándote con oposición, tú eres bendecido. Macarios es la palabra, Macarios. Es difícil traducir en español, puedes decir que es feliz. Puede llamarse floreciente o realizado. No significa que tienes una vida fácil. Esa es la manera como usamos la palabra bendecido hoy.
Oh, si eres bendecido, wow, el cielo está azul y todo está bien. Esto es acerca de una vida satisfactoria, una que trae recompensa eterna. Esta es la vida que tú quieres. Esta es la verdadera vida buena. Y la vida que Cristo da trae unas sorpresas. Ahora, vamos a anotar estos párrafos, estas bendiciones y estos ayes. Primero tenemos el contraste que Cristo provee y luego tenemos el consuelo y finalmente el costo. Primero el contraste. Esto es un contraste de cosmovisiones. Esto es un choque de dos maneras diferentes de ver el mundo. Por ejemplo, el primer contraste, pobres y ricos, ¿no? Bienaventurados son los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Y verso 24, ay de vosotros los ricos. Y aquellos que están, ese contraste de llanto y risa. Entonces, ¿de qué es esto un contraste? ¿De qué son estos contrastes? Creo que estos son contrastes de cosmovisiones materialistas y una cosmovisión del reino. Hay dos maneras de ver el mundo. Hay dos maneras de asignar valor a las cosas. Y lo que Jesús dice aquí no concuerda con una cosmovisión materialista. Un materialista es una persona que piensa que la materia es todo lo que existe. O sea, que no hay Dios, no hay vida después de la muerte, nadie necesita perdón de los pecados, etc. Así que inevitablemente vivirás para las cosas materiales. Como la canción de Madonna. Es una chica material viviendo en un mundo material. Entonces, no vives para las cosas espirituales, no vivirás para las cosas eternas, sino para las cosas temporales. ¿Qué pasa cuando mueres? Pues te pudres y eres alimento para las plantas. Entonces, la vida consiste en conseguir el mayor número de juguetes, de éxito, de cosas. Ahora bien, mucha gente puede no pretender ser filosóficamente materialistas, pero puedes vivir en práctica de esa vida. Puedes creer en Dios en teoría y en el cielo en teoría y de la necesidad de perdón de pecado en teoría y aún así vivir solamente para el aquí y para la ahora. Y Cristo está aplastando esa mentalidad y está diciendo que la realidad principal es el reino de Dios. El reino de Dios que está oculto, que no se ve, pero que es fundamental para nuestra existencia. Reconoce el reino de Dios, su realidad y vive en ella. Esto es un tema dominante en los evangelios. El reino de Dios, este énfasis nos apunta al reino espiritual. Eso no significa que lo material es malo. Dios hizo lo material. Dios creó el mundo. Pero lo más importante es el reino de Dios. En este momento debemos alinear nuestras vidas con los valores del reino. Debemos buscar primero, como dice Jesús, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, las advertencias y los ayes que se dan aquí, es el aquí y el ahora. Verso 25. Es, ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo ahora vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados. Es en contraste con aquellos que serán en un futuro saciados. Nosotros debemos vivir a la luz de este futuro. Cristo es nuestro Rey y vivimos para este reino. Y cuando esto pasa, es que vives de manera diferente. Ese es el contraste. Ahora nota el consuelo. La primera sección es para darle consuelo a los discípulos. Ahora, primero, da consuelo a los pobres. Y tú piensas a lo mejor, ¿dónde está el pobre en espíritu? Porque Mateo dice pobre en espíritu, que es verdad, es cierto. Pero creo que Mateo está hablando de algo diferente. Lucas no está hablando de algo espiritual. Él está hablando literalmente de los pobres,
Los pobres, cristianos pobres. Verso 20, vosotros los pobres. Eso es un contraste con el verso 24, los ricos, dice. Hay de vosotros los ricos. Entonces, venimos a Cristo, pobres en Cristo, pobres en espíritu, eso es lo que dice Mateo. Pero algunos que vienen a Cristo, ellos son pobres o terminan pobres cuando vienen a Cristo. Y a menudo los pobres en el Antiguo Testamento son los piadosos, los pobres piadosos, como dice el salmista. El pobre clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Y muchos cristianos son pobres. Santiago capítulo 2 habla de aquellos que Dios escuchó, que Dios eligió, que son pobres. La canción de María, Él ha exaltado a aquellos que son humildes. Ahora, eso no significa que todos los creyentes deben ser pobres, porque hay muchos creyentes que son ricos. Lidia en la Biblia, por ejemplo, o Zaqueo, que leemos más adelante. Son personas generosas. Pablo da instrucciones específicas a aquellos que tienen dinero y no incluye que deberían ser pobres. Lo que dice es que deben ser generosos y no soberbios. Pero muchos de sus apóstoles pasarían a menudo por necesidades. Y Cristo les da el recordatorio. Si tú estás en esa condición, recuerda que tú has recibido una herencia eterna, el reino de Dios, aunque seas pobre. Y los ricos tienen una tentación y los pobres tienen una tentación. Los ricos tienen una tentación de ser soberbios y de no depender de Dios, de ser arrogantes. Los pobres pueden tener la tentación de robar y profanar el nombre de Dios. Sin embargo, los pobres tienen este avance, esta ventaja. El pobre está mirando a una promesa futura, a una promesa escatológica, una satisfacción que vendrá. Recordamos a los esclavos, las personas que eran esclavos en América, y sus canciones estaban llenas de esperanza, de algo que vendría en el futuro. Como dice el salmista, aquel que levanta al pobre del polvo. Entonces Cristo consuela al pobre y le dice, si tú estás en esta posición, si tú estás en este estado, porque me estás siguiendo, recuerda que tú has recibido el reino de Dios. Nuestro rey está por encima de todo, pero mira hacia abajo y va a traer a todos sus santos pobres a casa y van a reinar con él en el reino de Dios. Ese es el consuelo que le provee a los pobres. Pero le da consuelo también a los hambrientos, a los que tienen hambre. Y nota el consuelo que les da. Él les dice, seréis saciados, van a ser saciados. Hay una promesa escatológica aquí. Aquellos que siguen a Jesús, aquellos que siguen a Jesús y tienen hambre. Hay satisfacción hoy porque Él es su satisfacción en esta vida. Pero en un día no vamos a tener necesidad de nada. Hay consuelo para los que lloran. Ahora dice, se reirán. De nuevo, esto no es para cualquiera que llore. Los incrédulos lloran. Jesús, el contexto aquí es que Jesús le está hablando a los discípulos. Y los discípulos tienen unas maneras únicas de llorar. Lloramos porque la gente no cree. Lloramos por el pecado. Lloramos por el sufrimiento que vemos. El sufrimiento que vemos. Lloramos cuando otros creyentes lloran. Lloramos sobre la muerte de nuestros familiares. Yo sé que muchos en nuestra iglesia han llorado recientemente. Ustedes saben muy bien la realidad de las lágrimas cristianas, pero Cristo tiene una palabra. Te vas a reír. ¿Cómo va a suceder eso? Él nos está prometiendo un mundo de gozo, donde no va a haber más lágrimas, no más sufrimiento, no más llanto. Isaías
Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente, pero alégrate y regocíjate por siempre en lo que creo, porque aquí yo creo a Jerusalén para que sean un gozo, y a su pueblo para que sea una alegría. Me alegraré en Jerusalén y alégrate en mi pueblo, no se oirá más en ella el sonido del llanto y el grito de angustia. Luego dice, consuelo para los que son perseguidos por seguir a Jesús. Vemos aquí, serán odiados, excluidos, vulnerados, despreciados a causa de el Hijo del Hombre, pero son bendecidos. Nota esta palabra, dice, alégrese en ese día y saltad de gozo. Nota que antes de decir algo del cielo, dice, ese día, alegraos en ese día, o sea, en ese día de sufrimiento. Si tú estás siendo perseguido por seguir a Jesús, tu gozo se experimenta en ese momento. Y recordamos en Hechos, cuando los apóstoles son opuestos por su ministerio, en Hechos 5, y dice que ellos se regocijaron. Se regocijaron. Dice, he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Hay una recompensa en el cielo. Hay sufrimiento ahora, gozo ahora, y va a haber un gozo más grande que vendrá para aquellos que siguen a Cristo. Como dice un autor, los que ríen más fuerte y durante más tiempo serán los que más sufren por su fe. Y dice, por cierto, ellos le hicieron lo mismo a los profetas. Ahora, para algunos de ustedes, ahora están experimentando algo de persecución cristiana. El costo de seguir a Cristo está empezando a aparecer. Algunos, el costo de seguir a Cristo está desde el principio. Algunos que vinieron a la fe de un trasfondo musulmán, por ejemplo, saben lo que es ser aislado de su familia desde el principio. Para otros, no hay un costo financiero ni relacional, pero al final se empieza a sentir. Como sea que lo sientas, Cristo dice, hay un costo financiero. Puede que no seas pobre por seguir un discípulo hoy, pero has renunciado a ciertas actividades porque sabes que hay algo más valioso que el dinero. A lo mejor has aceptado un trabajo menos remunerado por el bien de tu familia y de tu iglesia. O tal vez hayas decidido vivir con un solo ingreso en pareja porque tienen razones acerca del reino. O tal vez has decidido simplificar tu vida para adoptar. Bendito eres. Eres ciudadano del reino. Eres hijo e hija del rey. Y Cristo dice, vale la pena. A lo mejor has experimentado un costo físico, algunos apetitos que no son satisfechos debido a tu devoción a Jesús. O hay un costo social. Algunas personas en Turquía, aquellos que no saben de Turquía, han sido expulsados de Turquía. Algunos pastores han sido expulsados en Turquía por su fe. Estudiantes, a lo mejor los otros se burlan de ti por seguir a Jesús. Y Jesús dice, regocíjate en ese día. Finalmente, el desafío de estos ayes es que Cristo nos desafía. Dice, verso 24, hay de vosotros los ricos porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Cristo no solamente está hablando de el dinero que está en tu banco, sino aquellos que solamente viven para estas cosas materiales. Ay de vosotros los ricos, ay de ustedes que no ven nada más allá de la riqueza. Pablo lo dice de esta manera, no pongas tu esperanza en las riquezas, sino en Dios. Lucas va a decir muchas cosas acerca de las riquezas y dice, ya estás recibiendo todo tu consuelo. María dijo que Dios envía a los ricos con las manos vacías. Y en el capítulo 8, versículo 4, Cristo habla de diferentes corazones en esta parábola. Y dice que
a los ricos, la semilla es ahogada porque tienen un deseo de riqueza. Él le dijo al joven rico que es difícil entrar al reino de los cielos. No es imposible porque con Dios todo es posible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Como dijimos antes, no vienes a Cristo rico en espíritu, ni siquiera clase media en espíritu. Vienes a Cristo pobre en espíritu. Vienes desesperado. Entonces, habla de esta prosperidad egocéntrica. Habla de la autosatisfacción. Habla de aquellos paganos felices que no creen que tienen ninguna necesidad. Y Cristo les dice, ay de aquellos que estáis saciados porque tendréis hambre. Y luego habla de aquellos que se ríen de manera engreída. Esta risa no es simplemente condenada aquí, sino esa risa engreída, egocéntrica, narcisista. Es esta actitud engreída. Aquellos que se ríen, dice, ay de vosotros. Y finalmente, aquellos que buscan popularidad, dice, ay de vosotros. Eso debemos ser bien considerados por los que están afuera, dice Pablo en 1 de Timoteo. Eso es diferente a este tipo de popularidad. Esto es una popularidad que se exalta en sí mismo y que se aparta de Jesús. Entonces, Jesús selecciona a sus discípulos y comienza a formarlos. Es como el profesor del colegio que sale al patio, selecciona a su equipo de 11 personas para jugar en el equipo de fútbol y luego le dice, esto es lo que tiene que hacer y esto es lo que no tiene que hacer. Y entonces, al hacer eso, nos da dos contrastes de ver el mundo. ¿Tú valoras el reino de Dios o simplemente el mundo material? Nos da gran consuelo en este texto. Si tú sigues a Cristo, eres bendecido. Eres bendecido ahora y vas a ser bendecido por siempre. Y nos da este desafío de valorar las cosas correctas. El mayor gozo que existe es conocer a Cristo Jesús, es ser parte de su reino. Y Él nos está preparando un gozo eterno. Su reino es para siempre. Y no nos podemos olvidar de eso. Vamos a alabarlo hoy por eso. Él es digno. Y un día, aquellos que lloran hoy van a reírse. Él está preparando para nosotros un futuro inimaginable. Vamos a orar y pedirle su gracia. Señor, tú nos has dado el ejemplo de oración y nos has dado acceso a Dios. Y te damos las gracias. Bendecimos tu nombre. Oramos que podamos ser ciudadanos del reino, que busquen tu justicia primero. Que seamos marcados por lo que creemos. Que nuestro carácter te traiga gloria y que atraiga a muchos a ti. Al preparar nuestros corazones, nos recordamos de la gracia que tú nos has dado. Te damos las gracias. Incrementa nuestra gratitud por todo lo que eres y todo lo que has hecho. En tu nombre oramos. Amén.